¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Bienvenidos a una enseñanza más de Dios por medio de este su siervo, la enseñanza número 14. La bendita presencia de Dios esté con ustedes y la bendita presencia de Cristo para que en todo momento podamos tener esa bendita luz a nuestros pies y no tropecemos. Y esta bendita bendición, esta bendita riqueza que nos ha dejado a todos los que vienen con hambre a escuchar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro atentamente hasta que el día enclarezca, hasta que Cristo Jesús venga, bendito hermano, para ser participantes de esa bendita herencia que nos está esperada y reservada a todos los que hemos tomado la bendita cruz y guardamos el pacto. Sigamos, benditos hermanos, a todos los seguidores, suscriptores, un abrazo y un beso a todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Sigamos con esta bendita enseñanza de el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 39. Así que ayer veíamos el consejo de Gamaliel, cuando este Sanedrín, cuando este consejo se juntó para maquilar y matar o a ver qué hacían con Pedro, con Juan, que hablaban con denuedo, y los apóstoles que hablaban con denuedo el nombre de Cristo Jesús. Ya vimos el fruto, ya vimos el porqué, bendito hermano y bendita hermana, y dice en el 39, mas si es de Dios esto que están haciendo estos hombres, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra ellos. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión Pedro dijo, cuando estaba encarcelado, cuando lo habían encarcelado, que él estaba encarcelado, pero que la palabra no estaba encarcelada. Y esta bendita obra que Dios principió mediante su Hijo Jesús hace un poco más de 2000 años, no ha podido desaparecer. Y los que seguimos teniendo vida, la presencia de Dios, seguimos permaneciendo con este bendito poder. Así que vemos que esto no vino de hombres, porque hasta la fecha se sigue predicando y la bendita palabra quedó plasmada por medio de Dios en esta bendita Biblia, que es el Nuevo Testamento, y que nosotros debemos de estar bien atentos a esta bendita palabra, porque no va a ser destruida ni va a poder ser destruida. La obra, la verdadera obra con la Biblia, con la vida, con la santidad, sigue hasta el día de hoy. Muchas doctrinas han quedado muertas, muchas doctrinas han quedado exentas a Dios, predican lo terrenal, están muertas, están sin el favor de Dios, han sido destruidas por Dios y Satanás. Dios ha permitido destruir todo lo que no es de Dios. Entonces, no estaremos luchando contra Dios. Y también, bendito hermano y bendita hermana Gamaliel, recordemos que era un sumo sacerdote que por lo menos tenía más sabiduría que muchos otros y de cierta manera tenía un temor. Probablemente este hombre se hubiera podido arrepentir o se arrepintió más adelante. Entonces, de igual manera el conocimiento es que todos aquellos que se oponen a la cruz de Cristo, todos aquellos que le dicen a Cristo Jesús legalista, tú eres esta palabra, estamos de acuerdo contigo en esto, pero en esto no, Señor. ¿En esto se nos hace duro? Sí, predicamos esto, pero esto que tú nos dices de dejarlo todo, de comer de tu carne, eso sí no. Bueno, yo quiero decirle que todas esas congregaciones que se levantan no tanto contra los santos, sino contra Dios, no están luchando contra nosotros, están luchando contra Dios. Espada de Satanás, que es la mentira, que es el engaño, contra esta palabra poderosa. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que todos aquellos que tienen ese fruto, como lo tenían estos, estaban ya muertos, ya estaban pagando la maldición
de ser seres carnales, seres terrenales, de estar sin gozo y tener otro fruto que no es el de la presencia de Dios. Ya desde ahí empezaba el pago. Dice, y convinieron con él, y ya convinieron, el Sanedrín convinieron con Gamaliel, ¿verdad? Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, los azotaron. Digo, los querían matar, los querían encarcelar, pero recuerde, primeramente Dios y todo el pueblo que había creído no podían hacer nada por el pueblo, porque el pueblo los iba a linchar, porque muchos habían creído. Pero fíjese bien, no obstante todavía los azotaron. Y así Cristo Jesús lo profetizó. Entonces, recordemos, bendito pueblo de Dios, porque Dios me puso, perdón, a los que han dado un seguimiento, leer este bendito libro. Estamos viendo cuál es un verdadero siervo de Dios. ¿Qué es lo que hace un verdadero siervo de Dios? ¿Qué es lo que habla un verdadero siervo de Dios? ¿Y qué es lo que padece un verdadero siervo de Dios cuando estamos predicando la verdad, cuando se están haciendo sanidades? Esto es, recuerde, la palabra está viva porque muchos dicen, ¿esto es historia? No. La palabra es profética, la palabra es una sombra, la palabra, así lo dijo Cristo Jesús, que el pecado y Satanás iba a estar aquí hasta que Cristo Jesús viniera, y Satanás es el mismo y ha trabajado de igual manera en todas las épocas. Así que es lo mismo exactamente. Y la obra de Dios no es diferente. El aborrecimiento, las persecuciones, la oposición que Cristo Jesús nos dijo a nosotros los ministros que íbamos a enfrentar por predicar la verdad, hoy sigue siendo lo mismo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente, el que no padezca juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. ¿Recuerdan Mateo? Las bienaventuranzas, dice, bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado el que es vituperado, bienaventurado el que es maltratado, bienaventurado, porque el Espíritu Santo reposa y están en la verdad. Entonces, estamos viendo, meditamos, estamos viendo el fruto también del primer pacto, el culto del primer pacto, el culto en un templo hecho por manos de hombres conforme al modelo que se les indicó, el culto del Shabbat, el culto que hacían, totalmente una obra diferente en este pacto, totalmente un culto diferente, porque el culto que estamos viendo aquí es lo que viene en Romanos 12:1. Por tanto, pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no de animales, ya no de figuras terrenales, sino con el poder del Espíritu Santo, que es ocuparse en los negocios del Padre, acuece lo que cueste. Dice entonces, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los quisieron intimidar. Claro que ya vimos que estos hombres nadie los intimidó, que ya tenían la presencia de Dios. Y recordemos que la bendita palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. De hecho, nosotros conocemos a nuestro Dios como Jehová de los ejércitos y a nosotros como soldados valientes, diestros para ir a la guerra, para tapar bocas de leones, para que nadie nos intimide. Recordemos también que cuando fueron puestos en la cárcel por estar predicando en el templo, acuérdense del ángel, que Dios los puso en libertad por medio del ángel que les dijo, vayan y sigan predicando y no les teman. Así también, ¿qué dice Cristo Jesús? No teman, manada pequeña. ¿Qué dice en Apocalipsis a una de las iglesias que estaba en santidad? Y no temas lo que vas a padecer, porque voy a echar a la cárcel y con Satanás a 10 días de ustedes para probar, 10 días para probarlo, no temas. Entonces, vamos viendo, bendito hermano, que nadie, con la presencia de Dios, con su diestra, nos puede intimidar en la guerra, en la batalla. Porque así lo dice, vuelvo a repetir, Dios
no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, como dijo Pedro y como dijeron. No nos intimidan. ¿Qué es? Primeramente, agradar a Dios antes que a los hombres. Dice entonces, y salieron de la presencia del concilio gozosos por haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, en vez de quejarse de los latigazos, que no eran uno ni dos, estos hombres han de haber tenido las espaldas con Pablo llenas de llagas. No eran cualquier, eran 39 azotes, 40 menos uno, y no una vez. Y los latigazos, si usted ha sentido un cinturonazo, pues mire hermano, y los látigos que utilizaban eran látigos, y los ponían así, les abrían llagas en las espaldas. Ahora, en vez de quejarse, se gozaban, porque así dijo Cristo, y el que padezca juntamente conmigo va a ir al reino de los cielos. El que padezca por dar el evangelio, por dar un fruto, porque meditemos, bendito hermano y bendita hermana, a Cristo Jesús, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por venir a amarnos? ¿Por venir a darnos la resurrección? ¿Por venirnos a decir cuál es el camino? Cuando todos los hombres estábamos en ignorancia, se repite la historia. ¿Por predicar la verdad? Hoy, en muchas partes, así matan, azotan y expulsan de las sinagogas o nos hacen a un lado. Cuando mejor nos va. Cuando mejor nos va. Pero vuelvo a repetir, por hacer sanidades, por predicar la verdad. Y así es el precio que Dios nos dijo. Pero meditemos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a la gente, cuando se le predica el precio, cuando se le predica el camino de la verdad, se les hace dura a los pecadores, a los que no tienen fe, a los que están habituados a hacer mercadería con las cosas de Dios y a los que no quieren ser desenmascarados de la mentira que tienen en sus iglesias. Entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, se gozaban. Se gozaban porque Cristo Jesús dijo muy claramente, y cuando los persigan, cuando los vituperen, cuando digan toda clase de mal contra ustedes, cuando los azoten, gócense, porque su galardón es grande, y gócense, porque el Espíritu Santo reposa dentro de ustedes. Y esta es una manifestación de saber si Dios está dentro de mí, que el mundo me rechace, que el mundo me persiga, que el mundo me diga legalista, que el mundo nos diga locos. Bien, entonces se gozaron teniendo, fíjense bien, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa de su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Salvación, Jesús. ¿Y cuál es la salvación? Toma tu cruz, bautízate, sal del mundo, por causa de su nombre. Bien, dice en el versículo 41 y 42, perdón, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, lo que venimos diciendo de este bendito pacto de permanecer todos los días, de enseñar todos los días, no nada más en esta enseñanza, sino en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido desde atrás, que siempre he dicho de la cruz, siempre he dicho que Dios nos compró por medio de la sangre de Cristo, no con oro ni con plata, sino que nos compró y que el precio de la cruz es apartarme del mundo para que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2029 y llegó Cristo. No estoy dando una fecha, pero ya no tarda. Y llegó Cristo, nos halle a sus pies como esclavos todos los días, y aquí vamos a fortalecer esta bendita enseñanza que yo siempre he dicho, que un verdadero siervo debe de trabajar las 24 horas
todos los días, claro, hay que dormir. Pero si estoy dormido y llega alguien y me despierta en la angustia, en el miedo, en el ataque de Satanás, me despierto para servirle a cualquier hora. Debo de estar dispuesto. Heme aquí, Señor, apaciento tu rebaño. Ahora fíjense lo que dice. Entonces aquí dice, y todos los días, ponga atención, todos los días, en el templo y por las casas, tocando. En las casas también se daba palabra. No cesaban de enseñar. Vemos también nuestro Señor Jesucristo en los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos, de San Juan, como todos los días el fruto de Dios por medio de un ser humano, todos los días trabajar en los negocios del Padre. Así como una persona del mundo trabaja todos los días hasta 12 horas y doblan turno, ¿por qué no quiere trabajar usted para la obra de Dios? Para los negocios del Padre. Por eso dice Dios, ahí está la cruz, no sea egocéntrico, deje esa obra y véngase, porque este es el trampolín para ir a la vida eterna. Entonces, fortalezco esta palabra, bendito hermano y bendita hermana, en donde a Dios, por medio de muchos, me han dicho legalista, exagerado. Bueno, ahora sí que yo cumplo, porque los ministros, los pocos ministros que estamos aquí al servicio de Dios, cuando usted quiera están los contactos, ya le he dicho, aquí está la puerta abierta, aquí si no tiene hospedaje y viene de otro país, aquí hay hospedaje, compruébelo, ¿verdad? No, nosotros no hablamos de palabra, sino de corazón. Y los que están aquí, incluyendo a este siervo suyo, para la gloria de Dios, los que estamos aquí dando ya, o más bien puestos por Dios como ministros, estamos en la cruz. Las 24 horas, no hay ninguno solo que esté en esta obra, que usted venga y lo encuentre en la calle, o lo encuentre en un negocio, o lo encuentre en una escuela, o lo encuentre yendo por sus hijos. No. Aquí están las 24 horas, al menos que tengamos que salir, que por un depósito al banco de las rentas de algún cuarto, que tengamos que salir al mercado a comprar las cosas para la obra de Dios, que tengamos que salir a alguna de las cosas para la misma obra de Dios. Y ir y regresar. Así que aquí estamos todos los días enseñando con denuedo y imitando a nuestro Señor Jesucristo y imitando mediante la fe el verdadero cristianismo que nos lleva a la vida eterna, y no el que hoy en el planeta Tierra, en este siglo, en este año del 2023, pero ni así, de este tamaño, se compara el cristianismo que estamos viendo aquí al que hoy, a nivel mundial, se lleva en la mayoría de las iglesias. Bueno, dice entonces, fíjense bien, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño, sé el agua, sé el pan de vida, da tu vida por mí. Bien, alabado sea Cristo que nos trajo esta riqueza, alabado sea Cristo que nos trajo este campo, alabado sea Cristo porque para esto Dios nos hizo. Todo lo que Dios diseñó le sirve. Y este es nuestro hábitat. Dice en el 6, y vamos a empezar el 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, en aquellos días, fíjense bien, estamos viendo que crecían, que ponían todo en común. Ya hablamos anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, en este libro de los Hechos, lo que es el cuerpo, lo que es la verdadera doctrina, lo que es permanecer juntos, lo que es tomar la cruz. Y mire, pongamos atención a esto. Concordando citas bíblicas que dijo Cristo. En aquellos días,
ya sabemos que cuando empezó el Evangelio, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo crecía el número de los discípulos. Es muy importante esto, creciera el número de los discípulos. Recordemos que Cristo Jesús dijo muy claramente, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Recordemos que la palabra discípulo significa alumno o aprendiz y que el maestro es Cristo Jesús. El pastor es Cristo Jesús mediante la iglesia el día de hoy. Ahora, un discípulo entra a la escuela celestial, a la escuela que nos enseña el camino de vida. Y hay un precio para poderse inscribir, hay un precio para pasar el examen. Así como aquí en México, en la Ciudad de México, en donde yo estoy aquí, tiene su casa aquí cerca de una universidad que se llama el Politécnico Nacional. Estoy a una calle. Así como vienen los del Poli a presentar un examen, para poder entrar al Poli se necesita dejar amistades, se necesita dejar padres, se necesita dejar todo para concentrarse en la universidad. Aquí yo le daba testimonio que Dios me permite tener algunos cuartos que se rentan a los estudiantes del Poli, y como testimonio quiero decirle que estos estudiantes que vienen de estados de la República y a veces de algunos otros países, vienen y obviamente no pueden estar yendo a su estado natal porque les queda muy lejos, o a su país natal y venir. Aquí yo he tenido gente de África, de Cuba, gente de Perú, también gente del estado de Hidalgo, del estado de Guerrero, del estado de Veracruz, y vienen, rentan, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, están enfocados a dar sus vidas para tener el día de mañana una carrera. Así también, bendito hermano, y le pongo el ejemplo y le pongo la parábola. Aquí, para poder llegar a ser un maestro, ¿usted cree que se necesitan darle migajas a Dios? ¿Usted cree que con 1 hora diaria Dios le va a dar sabiduría? No. Hay un precio aquí en la palabra y no con una cita bíblica. El precio es, quiero tu vida. Toma tu cruz. ¿Por qué, Señor? Porque necesito que me ames con toda tu mente. Necesito que te concentres y que dejes la mesa de Satanás, la cual te aleja y te desconcentra, para que yo te pueda poner esta palabra de vida en mi boca. Así que para que seas mi discípulo, para que puedas entrar por la puerta del redil, toma tu cruz, bautízate. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, son temas que hoy no se predican y que las iglesias en donde a mí me dicen, y acá también ya se escucha, y escuchan, y esta gente tiene, esta pastora, o este pastor, o esta iglesia, tiene mucha gente, y ya también va fulanito y su familia, que vayan, estamos en la apostasía. Recordemos que vimos Pedro, ¿verdad? Y se amontonará al maestro a rascar el oído, porque claro, qué bonito es escuchar que no mueras, que no tomes tu cruz, que Cristo te ama, que ya eres salvo. Qué bonito es escuchar, peca, no te preocupes, no salgas del mundo. Qué bonito es escuchar, y qué feo es escuchar para los que no tienen fe el verdadero pacto, que es una muerte, que es las condiciones que vino a poner Dios en su palabra por medio de Cristo. Pero bienaventurado aquel que cree en la locura de la predicación, que es la cruz. Así que es muy importante, porque la palabra de discípulo significa alumno, y el Señor Cristo Jesús así lo constituyó. Él es el maestro, no yo. A mí me podrán engañar muchos, pero aquel que verdaderamente viene y se entrega y toma su cruz y se bautiza y sale del mundo, entonces Cristo Jesús y el Padre le revelan esta bendita enseñanza y le enseñan. Entonces sí pueden tener acceso a la escuela celestial, a la escuela espiritual. Ahora, aquí había un fruto ya, y
Recordemos que no estamos en los tiempos de apostasía, que en aquel entonces estaba el avivamiento, que el bendito evangelio estaba dando un fruto para que fuera predicado a todo el mundo, porque aquí ya habían griegos, aquí ya se participaba también la palabra de los gentiles, ya había gente gentil que se estaba convirtiendo a la bendita palabra de Dios. Entonces fíjese bien, en aquello crecía el número de los... Ahora, hubo murmuración de los griegos, que no era el primer pueblo, que eran gentiles. Hubo murmuración contra los hebreos, porque había una diferencia. Ahora, pongamos atención, bendito hermano y bendita hermana. Aunque se conviertan, aunque se bauticen, el representante de la iglesia siempre debe de cuidar. Va a haber murmuraciones, va a haber quejas, va a haber quizás peleas entre los discípulos. Sí, así lo dice en Corintios también. ¿Qué les dijo Dios por medio de Pablo a los Corintios? ¿Qué les dijo? Y yo no les puedo hablar como espirituales todavía, porque ustedes son carnales. No les puedo hablar como espirituales, son niños, porque todavía el uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de fulano. Y todavía cuando vienen a la Santa Cena, cada quien come su comida y hay peleas y disensiones entre ustedes. Son carnales todavía. Claro que Pablo no los hacía a un lado, porque precisamente en la iglesia se tiene que hacer cargo de los niños, de apacentar al rebaño, de cuidarlos. Es lógico que un niño, como dijo Pablo, ¿verdad? Porque cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero habla de la espiritualidad, no de la carnalidad. Entonces, de igual manera, cuando alguien va empezando la bendita palabra, debemos de tener paciencia, debemos de soportar de acuerdo al crecimiento que vayan teniendo. Y con la palabra siempre y con sabiduría tratar de tranquilizar cualquier murmuración, porque los que estamos cuidando el rebaño es para que haya el fruto de la hermandad, para que haya un crecimiento, para que haya una comunión, para que haya una unión familiar. Y ahorita vamos a ver la sabiduría, de la cual... Y el problema por el cual murmuraban los griegos que se estaban bautizando contra el primer pueblo de la circuncisión física, pero que creían en la cruz de Cristo y se bautizaban. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, las viudas de los griegos eran desatendidas. Fíjese qué hermoso, y le vuelvo a reiterar la palabra. ¿En qué distribución? De los alimentos. Recuerde que partían el pan juntos. Recuerde que comían como una familia. Recuerde que ponían todas las cosas en común. Recuerde que esto que estamos viendo ya no se hace el día de hoy. Y si se hace, lo hacen en muy pocas congregaciones que están en el temor verdadero. Yo le digo, no para jactancia, ya le he dado testimonio. Aquí se hace todos los días, con los que han tomado la cruz, con los que han salido del mundo, con los que están esperando a Cristo Jesús. Todos los días desayuno, todos los días como, todos los días tomamos también una cenita, todos los días estamos conforme el Espíritu Santo está en una congregación. Entonces, estamos viendo también que en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, ya eran desatendidas algunas de las viudas de los griegos y había una queja. Entonces dice aquí, entonces los 12 apóstoles, los que principiaron, convocaron a la multitud, a todos los que habían creído, convocaron la iglesia, los sabios, los apóstoles, y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, aquí va a haber mucha enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, referente a los ministerios que Dios nos ha repartido mediante el Espíritu Santo a cada uno en diversidad. No nada más los dones ministeriales,
sino también los dones laborales para lavar un plato, para hacerle un huevo a un hermano, para hacerle un guisado o a 2 o 3 hermanos, para acomodar las sillas en un hogar, para hacer la limpieza en el área donde se va a predicar la palabra, cuando una persona nueva va llegando y se le da hospedaje, para atenderle su cama, para tenerle sus sábanas limpias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que aquí la iglesia empezaron a decir y empezaron a dar una enseñanza a los discípulos. Recordemos que todavía no tenían enseñanza y toda enseñanza era con la Biblia, pero aquí les dicen, no es justo que nosotros desatendamos el don que Dios nos ha dado de la palabra por también meternos a este ministerio de llevar comida, porque eran tantos que probablemente en la distribución de los alimentos, no porque no alcanzara la comida, sino por tanta gente no alcanzaban a repartir y desatendían. Entonces, se necesitaba una coordinación, se necesitaba alguien sabio que tuviera como Salomón en su momento para gobernar al pueblo, porque recordemos que una iglesia gobierna hoy al pueblo, así lo dice en Timoteo, que el obispo debe de ser casto de sí mismo, que sepa gobernar su propia casa, porque si no gobierna su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar al pueblo? Entonces, los 12 dijeron, miren, nosotros no es justo que metamos mano, porque nosotros ya tenemos un don. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, quiero participarle para poder entender bien esto, de el privilegio que he tenido en este camino y las experiencias para conocer a Dios y poder entender la bendita palabra mediante este camino con hechos que se me han presentado. Y yo le daba testimonio que cuando Dios me llamó en una situación muy difícil y me alejó de mi familia. Estuve en un lugar alejado de mi familia, en un lugar con gente muy pobre, y cuando yo tenía un año que Dios me puso a predicar la palabra, porque no me puse yo, se pagó el precio, es para grandeza de Dios. Yo desde el primer día tomé mi cruz y ahora sí que Dios me utilizó para tener hambre, le doy gracias a Dios, pero en un año me estaba utilizando para practicar la palabra. Y yo recuerdo que en aquel entonces estábamos en una prueba económica de Dios y teníamos lo necesario, teníamos que ir al mercadito a buscar lo más baratito, y a conseguir lo más baratito y a comer lo más baratito, porque en aquel entonces pues éramos 22 hermanos que Dios me había permitido llegar a sus vidas y tocar sus corazones, y que ya convivíamos juntos todos los días y comíamos juntos como lo dice la palabra. Y recuerdo que pues de a pesito, de a 2 pesitos nos cooperábamos y guisábamos los que teníamos ya también pues la facultad de tener un conocimiento, de tener el privilegio de estar en la cruz, porque ahorita vamos a aprender que no cualquiera puede meter las manos a la obra de Dios, sea ministerial o sea también para la obra corporal de limpieza. Debe de ser con santidad todo lo que vamos a aprender. Entonces, yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando yo empezaba, pues muchos abusaban y se iban, muchos no cooperaban, no me importa, muchos no metían mano para guisar, aunque la palabra les incitaba a salir del mundo para tener una obra. Muchos se iban y me dejaban el trasterío, y no había llave, no había, en ese lugar donde Dios me llevó, no había una llave, no había un fregadero, sino que había que ir con cubetas por agua y había que sentarse en una piedra para estar lavando los trastes de cubeta a cubeta, una con jabón, otra con agua, y muchos se burlaban. Y recuerdo que había un hermano que se enojaba y se molestaba y me decía, mándalos mucho a la... Y le digo, no hables así, mira, entiende primeramente que tener un ministerio de Dios, sea ya de dar la palabra o sea cualquier ministerio, Dios, todo lo que hagas, lo dice la palabra, todo lo que hagas por su rebaño,
te lo va a contar. Como dice la palabra, atesoren donde no hay ladrón ni polilla. Atesoren allá arriba, no aquí abajo. Y Dios dice que no va a pasar desapercibido para Él ninguna obra que hayamos hecho con su bendita presencia para el pueblo de Dios, que no se nos vaya a pagar. Así que calla, hermano, para mí es una bendición. Y si te quieres venir a la bendición, vente, y si no. Mi deber es enseñar el camino, y el que crea, el que tenga fe, que eche mano de esta bendición. Entonces, sí se requiere, bendito hermano y bendita hermana, porque yo sí me partía la espalda, y no era justo porque que yo desatendiera la palabra, porque tenía que preparar las enseñanzas. En aquel entonces Dios me permitía dar 4 horas diarias la palabra en el transcurso del día, y era otro tanto, y también tenía yo un localito de carpintería en aquel entonces, ¿verdad? Entonces tenía que atender todo, y no era justo que pues los que estamos en la palabra, los que tenemos el don, ya sea de apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, no importa el don, nosotros tenemos que dar el tiempo para preparar, para moler en el molino esta bendita palabra. Para predicar se necesita trabajar, se necesita meditar, se necesita sacar temas, se necesita pasar tiempo para que Dios ponga la palabra en el corazón, y se necesita dar el tiempo para enseñar, no 1 hora ni 2 horas, porque los que tienen hambre y sed de justicia, se necesita impartir la palabra 5, 6, 7, 8 horas, como se hace en las instituciones de la Secretaría de Educación Pública en cualquier estado de la República Mexicana o del mundo. Entonces, para eso, Cristo Jesús nos trajo diversidad de dones también, y nos hizo un cuerpo en Cristo Jesús, porque cuando la palabra nos habla en Romanos y nos habla en Corintios del cuerpo de Cristo Jesús y de los dones ministeriales que cada uno tiene, nos está dando a entender que todo el equipo bien unido podemos lograr una obra para todos los santos que iban creciendo en aquel entonces, ¿verdad? Y para todos los santos, tanto en la enseñanza como en la comunión de los panes y de la comida diaria. Entonces, es lo que vamos a ver aquí. Ahora, fíjense en lo que dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud, a todos. Dice, y de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, que también es un servicio. Ahora, fíjese bien, ponga atención a lo que dice aquí. Meditemos. Buscar, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, de buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Que no pudieran señalarles de pecado. Que con lo que hablaban y con sus hechos tuvieran buen testimonio de estar en la cruz, de practicar los mandamientos. Como vuelvo a repetir, en Timoteo dice, ¿verdad? Que tenga buen testimonio, que el obispo tenga buen testimonio de los de afuera. Que no le puedan decir, tú estás pecando, eres hipócrita. Bueno, ¿por qué? Cualquier ministerio, sea para enseñar, o sea, para dar un servicio a la hermandad, ya no ministerial, sino laboral, en las cosas que se van necesitando cotidianamente, es una riqueza, es un tesoro. Es que Dios va enriqueciéndonos con riquezas donde no hay ladrón ni polilla, y va guardando todo. Entonces es un privilegio decir, Señor, yo quiero. Que muchos no entendieron en el tiempo que Dios me permitió estar. Muchos se burlaban, muchos aprovecharon, pero ¿qué cree? Ya están en el hoyo por burlarse de Dios. Y los que entendieron que cualquier servicio que fuera para la obra de Dios,
primeramente tenía que ser con santidad, y alzaron la mano, tuvieron y tienen un premio muy grande, porque eso nos concentra, eso nos da crecimiento, eso nos da entendimiento, eso nos da poder, eso nos da cuando nos ocupamos en el campo. Pero vuelvo a repetir, cualquier ministerio, sea para enseñar la palabra, o sea para servir a las mesas, o sea para limpiar mesas, sillas, debe de ser una persona que tenga un crecimiento espiritual y que tenga buen testimonio, que no practique el pecado. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que si yo doy mi cuerpo para ser quemado, 1 Corintios 13, sin amor, de nada me vale. Que si yo doy a los pobres todo lo que tengo sin amor, nada soy y nada me vale. De igual manera, si yo quiero servir a las mesas y dar un servicio sin amor, sin Dios, con pecado, de nada me vale. Porque no es por obras, recuerde, no es por obras, sino es por medio del Espíritu Santo, para que en todo sea glorificado el Padre. Para que cuando yo sirva un plato o limpie una mesa y me quieran dar las gracias, sí, hermano, pero primeramente a Dios, porque yo soy un instrumento, y el bueno, el que está haciendo esto para usted, es el que está dentro de mí, para que nadie se jacte. Eso ya lo hemos visto y ya lo hemos venido a la enseñanza para poderlo comprender. Entonces, es por eso que tenía que tener buen testimonio. Fíjese, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo para que servir un plato? ¿Cómo para que preparar comida? Pues ojalá mediten la bendita palabra, porque cualquier obra, y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que estos varones que iban a escoger de buen testimonio, iban a servir a las mesas, exactamente se iban a llevar el mismo galardón que los apóstoles. No importa el don que Dios me dé, ni el trabajo que Dios me dé. De hecho, dice que los órganos del cuerpo que menos se ven son los más importantes, porque todos voltean a ver al apóstol, al pastor, pero los que menos se ven y todo el cuerpo son importantes para la obra de Dios. Todos nos necesitamos. Y aquí estamos viendo también una enseñanza muy grande que, como dicen Corintios, ¿verdad? Que yo necesito, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Antes, yo al pie le digo te necesito, a mi mano le digo te necesito para la obra de Dios, porque aunque yo sea apóstol o sea pastor, necesito hermanos. Aquí le digo que hay las hermanas y los hermanos que estamos, cada quien tenemos ministerios. Hay hermanas que tienen el ministerio de preparar la comida, de hacer la limpieza. Hay los que tenemos el ministerio de yo, pues también los llevo al mercado, ¿verdad? Las hermanas van al mercado, yo manejo, aunque esté en la silla de ruedas, yo manejo. Y a las posibilidades que Dios me da, pues doy servicio, no nada más de la palabra, cuando tengo tiempo también doy servicio de ir a retirar dinero, y tengo otras labores también, pero todo el cuerpo comemos también y disfrutamos la presencia de Dios, pero también todos nos necesitamos para con gozo tener todas las bendiciones de Dios, tanto las espirituales como por añadidura, y disfrutarlas. Entonces dice, llenos del Espíritu Santo, otra vez aquí está, para tener yo la llenura del Espíritu Santo es porque alcancé un tamaño espiritual del ministerio. Dice, y fíjate, y sabiduría. Claro que no puedo tener sabiduría si no tuve un crecimiento. Y hay un precio para poder tener esta sabiduría en mi corazón. El pacto y el precio para que Dios ponga esta palabra en mi corazón es la cruz, es salir del mundo, es no mancharme. Esa es la condición, ese es el pacto. Así que para poder servir a las mesas, vuelvo a repetir y ya expliqué el por qué, porque Dios no es un Dios de confusión, sino Dios en cada versículo da una explicación apoyándonos en la Biblia para que pueda decir, ya entendí.
porque por obras nadie se va a salvar. Todo el fruto que nosotros hagamos, vuelvo a repetir, sea en el ministerio de la palabra espiritual, o sea en el ministerio de las cosas físicas que va necesitando el cuerpo, debe de ser con santidad para que toda la gloria sea para Dios, para que sea el fruto de Dios y no de nosotros. Y lo hagamos con amor. Y no lo hagamos un día, sino lo hagamos hasta que venga Cristo Jesús. Bien, para que la gloria sea para Él. Entonces, y sabiduría, a quienes, fíjense, a quienes encarguemos de este trabajo, ya no de la palabra. Ahora, fíjense bien, yo, si tengo este ministerio o estos, por no dar la palabra como los apóstoles, pero por ocuparse, porque yo le voy a decir que dar de comer a una multitud de estas, si aquí, que somos pocos, pues las hermanas a veces se llevan 1 hora, hora y media para cocinar con los pocos que tenemos y otra tanta para lavar los trastes. Imagínense toda esta gente que estaba, si no se necesitaba de un cuerpo de Cristo, ¿va? Para no descuidar la obra, sobre todo, porque, y es muy importante, porque muchos, a mí me pasó, oiga hermano, ¿por qué la hermana? ¿Por qué este flojote? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Momento. Primeramente la palabra dice, hermanito y hermanita, que debe de ser lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, para que le valga. Y nosotros estamos para servirle a los niños, para dar un fruto, no para volverlos conchudos, no, sino el día de mañana con la palabra, cuando tengan un crecimiento, ellos van a decir, heme aquí, también deme la oportunidad. Porque cualquier servicio en la obra de Dios es un premio para usted, siempre y cuando sea con santidad. Bueno, entonces, les encarguemos este trabajo. Dice en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí está el trabajo, todos los días, hora con hora. Estos hombres no nada más preparaban el alimento espiritual, no nada más enseñaban, también estaban enfocados a estar orando para seguir teniendo el favor de Dios en todo momento. Entonces dice, y nosotros persistiremos, perseveraremos, no vamos a descuidar, porque para eso somos el cuerpo, en la oración y en el ministerio de la palabra, de la enseñanza. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, porque también somos una familia. También la iglesia, mediante la palabra de Dios, pone soluciones para que no haya peleas, murmuraciones o malos entendidos. Recordemos que Salomón fue un hombre sabio que supo gobernar en su momento, antes del pecado, el pueblo. Entonces, de igual manera Dios nos ha dado sabiduría para apacentar al rebaño, para poner un remedio, para poner paz, conforme a la palabra. Entonces, agradó. Y también, toda propuesta se hace saber a toda la multitud. No nada más hacemos consejo el Sanedrín o la iglesia, sino que también se les da conocimiento a los hermanos y a las hermanas que tienen un crecimiento menor para que vayan aprendiendo y entendiendo las cosas del camino de Dios. Y, fíjese bien, agradó la propuesta a toda la multitud, porque claro que todo lo que proviene de Dios y todos los que tienen el Espíritu Santo, todos los que han salido, pues el sentir, Dios nos inclina a decir amén cada que algo proviene de Dios. Y eligieron a Esteban, y fíjese bien lo que dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y cuando se dice lleno de fe, ¿cómo puedo distinguir a alguien que tenga o que esté lleno de fe? Que yo vea que puede caminar en el mar sin hundirse. Que yo vea que está crucificado juntamente con Cristo en la cruz
y que no lo bajen las tormentas, que no lo baje la oposición, que no lo baje la lluvia, los vientos y los ríos que pegan con ímpetu. Ahí está, claro. Yo ya le he dicho a los que han dado un seguimiento, sobre todo cuando tomamos Romanos, hablamos de la fe. ¿Cómo puede ir creciendo mi fe? ¿Cómo puedo llegar a la estatura de estar lleno de fe? Entonces, fíjense bien, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, ya hemos visto que para poder tener la llenura del Espíritu Santo, necesité haber estado en las manos del alfarero durante un tiempo en prueba, en fuego, para poderme hacer una jarra o para poderme hacer un utensilio de oro y poder estar a la mesa sirviendo y dando de beber al pueblo, en cualquier ministerio. Amén. Dice, escogieron también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 varones. Que también recordemos que el número 7 tiene simbolismo. El mensaje a las 7 iglesias, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7, no, 7 hasta 70. El número 7 recuerde que es espiritual. Lo completo, lo de arriba, celestial. El número 6 es terrenal, lo de aquí abajo. Bueno, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Y uno va a decir, oiga, por favor, si en un restaurante donde hay chef y que van a servir, ¿cómo que hay que orar para servir un plato? Mira, hermano y vente, hermano. Recuerde que Satanás y los demonios van a estar siempre en contra de cualquier obra que Dios nos mande. Así que cualquier ministerio, porque Satanás sabe perfectamente bien que cualquier varón o cualquier varona que alcance el privilegio de ser llamado por Dios para un ministerio, estar atesorando para la vida eterna, está dando un servicio no para el diablo, sino para los santos, y está dando un testimonio para que los de afuera, por sus hechos, crean los que tienen menos crecimiento, y Satanás le estorba eso. Por eso es la oración, para que Dios los fortaleciera, porque en la obra de Dios, sea cualquier ministerio, siempre van a venir flechas incendiarias, siempre va a venir oposición, siempre van a venir groserías, siempre van a venir. Entonces, los cuales presentaron ante los apóstoles primero, ante las iglesias, y quienes orando les impusieron manos. Y tuvieron este ministerio, para gloria de Dios. Y crecía la palabra del Señor. Amén. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Benditos tiempos, que no eran de apostasía. Benditos tiempos cuando se hacía el mandamiento del Rey de Reyes, cuando les dijo, ir a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y así como yo hice, hagan ustedes. Dar por gracia lo que recibieron por gracia. Así que aquí está la iglesia, aquí está la mujer que ya no es estéril, aquí está la mujer que le está dando hijos a Dios. No como el primer pueblo que fue estéril y que no pudo ir a predicar el evangelio. Aquí está el fruto, aquí está el pacto, aquí está la amada, la señora elegida. Aquí está la verdadera mujer, la verdadera esposa de Cristo Jesús, cuando dijo, multiplicaos. Aquí está la profecía, cuando Noé bajó del arca y le dijo Dios, multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla. Aquí está esta bendita profecía. Se multiplicaba grandemente, vuelvo a repetir, el número de los discípulos. Así que recuerde que estos varones predicaban la cruz,
predicaban la verdad, predicaban la verdadera entrada al reino de los cielos, porque recordemos que Jesús, vuelvo a repetir, no se lo olvide, dijo, nadie puede ser mi discípulo si no aborrece a su padre, si no aborrece a su madre, si no deja su casa, si no toma su cruz y me sigue todos los días. Sí, alabado sea Dios. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, muchos de los fariseos, muchos de los de la circuncisión, obedecían a la fe. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 8, y Esteban, no el que habían escogido para la obra, este es otro Esteban, lleno de gracia y de poder, y digo, no es el Esteban que acabamos de ver de los 7 diáconos, porque recordemos que ellos tenían un ministerio, atender a las mesas, no a la palabra. No, claro que tenían que enseñar también, pero no dedicarse. Entonces, este Esteban, predicaba, daba testimonio de la palabra. Por eso dice, y Esteban, otro ejemplo para ver el fruto del Espíritu Santo. Otro ejemplo de la oposición de Satanás y de la oposición de los incrédulos. Y Esteban, lleno de gracia, o sea, del Espíritu Santo y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya vimos estas señales que hoy proféticamente se hacen en congregaciones en donde verdaderamente está Dios. Recordemos, y yo le vuelvo a tocar para no olvidar, cuando Cristo Jesús hacía milagros y sus discípulos se maravillaban, Él les dijo muy claramente, ustedes, si creen, ven estos milagros, ¿les maravilla? Sí, Señor, pues ustedes van a hacer más grandes milagros que yo. Claro que el Señor nadie lo va a superar. Y recordemos que los milagros provenían por el Espíritu Santo. ¿Pero a qué se refería Cristo? Ya le he dicho yo, no a los físicos, porque el curarme físicamente con la tecnología que hoy hay, la mayoría de las enfermedades pueden ser curadas o tratadas físicamente, pero no hay medicina, no hay herramienta, no hay sabiduría humana que pueda transformar un corazón. No hay sabiduría humana que pueda resucitar espiritualmente a alguien. No hay sabiduría humana ni medicina humana que pueda curar a un ciego carnal, ni a un sordo carnal, ni a un paralítico carnal. Entonces, bien, las maravillas y los prodigios es que Dios, por medio de alguien, hace nuevas criaturas. El mayor prodigio y maravilla que Dios me ha mostrado por medio de este siervo es ver cómo las hermanitas que hoy están aquí y el hermanito que hoy está aquí, que ya están en la cruz, cuando veo predicar, cuando los veo, recuerdo cómo llegaron, recuerdo cómo eran y digo, Señor bendito, qué maravilloso eres, cuán grandes maravillas y prodigios, porque yo tuve la oportunidad de ver cómo llegaron y de ver tu bendito poder en ellos. Alabado sea tu nombre. Ahora, Esteban, aparte de que hacía también, yo las enseñanzas pasadas también le dije, Dios no está peleado con permitir con sus discípulos el levantar, como Pedro ya lo expliqué, el levantar un tullido físico y hacer grandes prodigios y maravillas de sanar a los judíos para que creyeran. Bueno, entonces, dice, cuando Esteban estaba haciendo esto, recordemos el celo por la fama, por el poder, por el dinero, por el campo que es de Cristo, pero que los arrendores se quedaron, y el celo, porque cuando alguien llega a hacer grandes milagros, mucha gente sale de la ignorancia. En aquel entonces, ahora no, hoy está la apostasía, pero en aquel entonces mucha gente era convertida de la mentira, de esas
iglesias apóstatas a la verdad. Entonces, fíjese bien, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Por qué? De igual manera también, ¿verdad? Así como en algunas sinagogas, que eran los lugares en donde se congregaban para enseñar la palabra y les ponían nombre, así también hoy en muchas congregaciones que no son cristianas, les ponen nombres, ¿verdad? Que Pare de Sufrir, que Esmirna, que la Iglesia de Dios, que la Luz del Mundo, etcétera. Le ponen nombres, ¿verdad? Pero también aquí, llamada de los libertos, eran lugares en donde, entre paréntesis, se enseñaba la palabra con rollos. Y recuerden los de la circuncisión. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, y de Alejandría y de Cilicia, de Asia, que ahí se congregaban. Disputaron con Esteban. Y aquí está la palabra disputar. Disputaban, y vamos a ver mañana, pero ahorita le voy a explicar, disputaban. Aquí lo que vamos a ver en este versículo y en el que viene, que ya no me va a dar tiempo, pero le adelanto lo que vamos a ver mañana en este versículo, disputaban es la espada de Dios contra la espada de Satanás. Es la batalla que hoy tenemos nosotros, no con carne, ni con sangre, ni físicamente. La batalla que hoy tenemos para tapar boca de leones y arrebatar las ovejas de la boca del león es la sabiduría, es la oposición, es cuando empiezan a oponerse contra lo que hacemos y lo que Dios nos permite mediante la palabra hablar. Esa es la guerra, esa es la espada, la sabiduría de Satanás, los argumentos de Satanás, los cuestionamientos de Satanás contra la cruz, contra la sanidad y contra la bondad. Y recordemos, Jehová de los ejércitos y Cristo Jesús nos ha dado a los que hemos alcanzado una estatura espiritual, una espada en la cruz, no hecha de hierro, sino una espada para poder matar a Satanás y a los demonios de nuestras congregaciones y de nuestras vidas y de todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo espero que Dios me permita el privilegio de poder exponer mañana su palabra en la enseñanza número 14. Que la bendita presencia de Dios y de Cristo estén con cada uno de ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del Óculo Santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.